Muy bien, de la Facultad de Ingeniería Mecánica de Ciencias Navales, en la materia de refrigeración y aire acondicionado. La investigación es sobre el sistema de refrigeración criogénica para licuefacción de gases, por el alumno Carlos Enrique Bautista Sánchez y el tutor encargado de la materia, Dr. Vidal Santo Adrián, para el día 30 de septiembre del 2021. Bien, empezamos con el índice. Tenemos lo que son las instrucciones del trabajo, una pequeña introducción, la definición de criogenia, las aplicaciones que esta se puede utilizar, una nota interesante de este tipo de sistema de refrigeración, tipos de refrigeración criogénica, líquidos de refrigeración que se utilizan para el mismo sistema, claro, las ventajas que este tiene y unas desventajas que también tiene, conclusiones generales y bibliografía donde se sacó la información. Bien, ahora empecemos por las instrucciones. Realice una investigación y un video de las características de los sistemas de refrigeración asignados por el profesor, destacando los tipos, parámetros, tipo de refrigerante que se utiliza y el tipo de compresor que se utiliza para este sistema. Introducción de entrada. Bueno, los sistemas de refrigeración criogénica enfocada a sistemas de licuefacción de gases es comúnmente utilizada en gas natural licuado, GNL, el cual se usa para disminuir la densidad del material y con ello lograr disminuir las cantidades de uso de recipientes para su operación, como por ejemplo la densidad del gas natural es de aproximadamente 0.737 kilogramos por metro cúbico. Aquí algo muy importante que debemos mencionar son las diferentes formas que se puede encontrar el gas natural. Por ejemplo, aquí tenemos el estado de gas natural con una densidad de 0.737 kilogramos por metro cúbico a presión atmosférica, una atmósfera. Tenemos el gas natural comprimido que es 158.49 kilogramos sobre metro cúbico a una presión de 197. En el gas natural comprimido no se está haciendo el sistema de licuefacción, simplemente se aumenta la temperatura para tratar de eliminar el vacío que se encuentra dentro del recipiente. En el tercer punto tenemos el gas natural licuado, que ese es el propósito general del sistema de refrigeración criogénica para gases, la licuefacción de gases. Aquí tenemos 431 kilogramos sobre metro cúbico a una presión atmosférica o a presión atmosférica, en este caso a un ATM. Lo que vemos aquí es que al gas natural licuado la densidad aumenta por unidad de volumen a una presión exactamente igual. Más adelante veremos cómo es que se comporta o cómo es que este tiende que con el mismo volumen quepan mayor cantidad de masa. El objetivo es conocer las ventajas térmicas, económicas y de seguridad del sistema de refrigeración. Un poco del desarrollo se toma en cuenta el proceso de licuefacción de los sistemas con aplicación a los gases, en este caso para aplicación de la industria de gas, tomando en cuenta las aplicaciones del mismo y sus usos. Somos una empresa de transportes y tenemos que transportar gas natural a largas distancias, no sé, China, Japón, India, donde sea que sea. Pero el principal problema de transporte de gas es algo muy sencillo, las presiones y las grandes cantidades volumétricas que se trabaja. Para ello vamos a trabajar con un modelo diferente de refrigeración, el cual puede ahorrar hasta un 580%. Bueno, lo que acabamos de ver es un punto principal. Ahorita vamos a seguir con la explicación en el próximo video. La densidad del agua se supone que es de 1000 kilogramos por metro cúbico.
en algunas es de 997, pero a fin de cuentas el volumen a comparación del gas es muchísimo mayor, en una relación aproximadamente de 500% más arriba. ¿Qué quiere decir eso? Suponiendo que la densidad del gas es de 0.737 kilogramos por metro cúbico. Bueno, aquí lo que tenemos en cuenta principal, lo que nos dice es la disminución de volumen. Por ejemplo, tenemos en el gas natural criogénico, por este caso decir, en su forma líquida tenemos 431 kilogramos por metro cúbico. En el gas natural a una presión atmosférica. En gas natural, a la misma presión atmosférica, tenemos una densidad de 0.737 kilogramos sobre metro cúbico. Esto nos da una relación de un 584.83% más arriba, que quiere decir que en un metro cúbico, el gas natural, solo podemos meter como masa lo que es el 0.737 kilogramos de masa de gas. Pero con el sistema de licuefacción del gas podemos meter hasta un 587% más que del gas natural, sin cambios de fase y sin tratamiento alguno. Con el sistema de refrigeración criogénica disminuimos la temperatura a temperaturas muchísimo más bajas. En algunos materiales se llega a utilizar hasta el cero absoluto. Y como vemos aquí, el gas natural licuado son 431 kilogramos por metro cúbico, o sea, es una gran diferencia a la misma presión. En el gas natural comprimido lo que vemos es un 158.49 kilogramos por metro cúbico, pero la presión es altísima, a 197 atmósferas. En este caso, lo que se hace ahí es solo aumentar la presión, no aumentar la densidad. El objetivo principal también es aumentar la densidad para poder trabajar con presiones menores. Si sacamos una relación de gas y agua o líquido, tenemos una relación extremadamente grande. Para ello recurrimos al sistema de refrigeración por criogeneración, el cual se utiliza de diferentes formas. Bueno, algo interesante que se puede comentar de este tipo de sistemas es que en la ciencia se puede utilizar para congelar gente, o sea, tal cual. Se utiliza este sistema de refrigeración para personas que están a punto de morir, o no, la enfermedad que tienen no existe alguna cura todavía o no está muy desarrollada y prefieren entrar en estado de congelación. Se aplica este sistema de refrigeración criogénica y se mantiene básicamente vivo, pero en un sistema de refrigeración criogénica. La desventaja de este método científico es que, como se somete a temperaturas muchísimo más bajas que el agua, a la hora de ir descongelándose, a la hora de la descongelación en este caso, lo que causa es que, como la sangre contiene agua, nuestro cuerpo contiene agua, a la hora de descongelarse es como si fueran cuchillas en expansión, lo cual quiere decir que se va descongelando, pero son muy puntiagudas, en este caso molecularmente viéndola, lo cual puede romper los tejidos de sangre o del mismo cuerpo, y es una técnica que no funciona, pero en ciertos casos o según la ciencia se podría aplicar para este tipo de métodos. Bueno, otra de las aplicaciones es ampliamente utilizada en tecnologías que dependen de la superconductividad, pues todos los superconductores conocidos lo son a bajas temperaturas. La temperatura crítica superconductora más alta registrada hasta la fecha a presión ambiente es en torno a los 135 grados Kelvin, pero generalmente son mucho más bajas. También otra rama de aplicación es en el área científica, como ya lo mencioné, en el área de superconductividad eléctrica. Como ya sabemos, cualquier material conductor ejerce cierta resistencia al transmitir energía eléctrica, pero al someterlo a bajas temperaturas, este tiende a disminuir su resistencia
y al disminuir la resistencia existe menor pérdida de energía, de eléctrica, claro, y obtenemos mayor conductividad o la superconductividad dependiendo de los parámetros que se establezcan o que se estén utilizando. Eso depende mucho del sistema refrigerante que se esté utilizando. Bueno, los tipos de refrigeración criogénica es el Stirling. El ciclo de Stirling consta de un compresor, un regenerador y un desplazador frío. El fluido de trabajo, típicamente helio, se comprime y el calor de compresión se elimina a temperatura ambiente. A continuación, el compresor y el desplazador se mueven juntos para transportar el helio a través del regenerador, donde el regenerador frío enfría el helio. Luego el desplazador se mueve reduciendo la presión sobre el helio frío y produciendo un mayor enfriamiento. En esta etapa, el helio absorbe el calor del interior, o sea, la parte del cuerpo que se va a enfriar. Después se enfría y se mantiene a una temperatura constante. Y por último, el desplazador y el compresor se mueven juntos para hacer pasar el helio frío de regreso a través del regenerador, donde el helio enfría el regenerador y se calienta de nuevo a su estado inicial, y de esa forma se cierra el ciclo. También existe el ciclo Gifford-Mahon. El ciclo de crioenfriador GM, por su abreviatura, trabaja de la misma manera que el sistema Stirling, excepto que en este diseño una válvula conectada entre los lados de alta y baja presión del compresor impulsa el movimiento de gas. La presencia de la válvula introduce irreversibilidades en el ciclo, pero permite desacoplar la velocidad del desplazador de la velocidad del compresor. Esto significa que los ingenieros o los técnicos o los que estén encargados de este equipo pueden dejar de usar los compresores fabricados a medida. Estos compresores son precisamente más compactos o más especiales y extremadamente caros. Lo que hace este tipo de ciclo de proceso es poder quitar ese tipo de compresores que son muy caros y poder adaptarlo a unos compresores que son mucho más eficientes y consumen menor cantidad de energía, que es lo que en realidad se busca también. Y en su lugar, utilizar compresores de gas comerciales fiables y relativamente económicos que operan a las frecuencias de las líneas eléctricas para los crioenfriadores de GM. Es lo que mencioné anteriormente. Líquidos de refrigeración. Los principales gases incluyen propano, amoníaco, dióxido de carbono, argón, oxígeno, helio, hidrógeno, nitrógeno, etano, etileno, metano y cloro. Los recipientes típicos para líquidos criogénicos son recipientes a presión, esferas o tanques. También los tanques son cilíndricos. Las ventajas: reducción de espacios para su uso. Como lo que se mencionaba anteriormente, vamos a suponer que tenemos un metro cúbico, un tanque de 1 metro cúbico, por así decir. Y en ese a una presión atmosférica solo podemos aguardar o llenarlo con 0.737 kilos de gas. Y la ventaja de utilizar el sistema de refrigeración criogénica es que el mismo tanque de 1 metro cúbico a la misma presión atmosférica puede llenarse hasta un 587% más arriba, que es lo que ya mencioné anteriormente. Y esto mismo sirve para su transporte en volúmenes menores y mayores cantidad en kilogramos. Al disminuir lo que es el volumen, aumenta lo que es la masa en este caso. Bajas presiones que se pueden manejar y disminución en costos, que es lo que principalmente mueve todos los equipos y la industria. Algunas de las desventajas es el uso de recipientes especiales, mantener las presiones establecidas, aislamientos de alta eficiencia que para que no pueda transferir energía o frío, para así decir, no pueda transferir la temperatura o absorber temperatura y perder su eficiencia.
Los parámetros de uso de los sistemas de criogenia dependen del tipo de fluido mezcla que se utilice. Como ejemplo, el helio líquido puede alcanzar hasta una temperatura de menos 268 grados Celsius. En un punto estándar general, la temperatura máxima de ebullición es en base tomada a los parámetros de operación del nitrógeno líquido con una temperatura de operación máxima de menos 195 grados Celsius. La temperatura más baja registrada es de 135 grados Kelvin. Con el uso de técnicas más avanzadas es posible alcanzar temperaturas aún más cercanas al cero absoluto, como lo mencioné anteriormente, del orden de la milésima de Kelvin. Refrigeradores de dilución y desmagnetización adiabática. Tales técnicas tienen su principal aplicación en el campo de la investigación, que es lo que mencioné anteriormente, en su principal enfoque que este sistema tiene es enfocado más al área científica y tecnológica, ya que sus temperaturas son suficientemente bajas y los efectos de la mecánica cuántica se hacen notar en cuerpos macroscópicos. Bueno, este es el ciclo. Tenemos un ciclo Stirling en un diagrama PD. El compresor, como lo mencioné anteriormente, el compresor especial para ese tipo de refrigeración es un compresor especial. Se conforma por un cilindro, disipadores, regeneradores, extractores de calor, expansión de volumen, disipadores, expansión de volumen y algunas otras cosas que tiene el motor principal, claro, para mover lo que es el sistema de refrigeración. Ahora, si comparamos el proceso de licuefacción de gases, supondríamos que en un metro cúbico, como lo dijimos anteriormente, solo puede caber 0.737 kilogramos en masa que puede caber en un metro cúbico. Pero aplicando el proceso de licuefacción a bajas temperaturas, obtendríamos una relación gráfica o similar a esto. Esto mismo cabría en un metro cúbico. Este es el gas y este es el mismo gas, pero con el proceso de licuefacción. Y con esto, ¿qué es lo que obtenemos? Lo que obtenemos es algo muy sencillo. Obtenemos disminución de volumen, bajamos los costos, el precio de transporte o lo que se vaya a hacer, y los recipientes de este mismo trabajan a la misma presión atmosférica. Ahora, la relación, como ya la vimos, es extremadamente grande. Según el gas natural, puede alcanzar una relación de hasta 587% más grande. Esto quiere decir que, por ejemplo, en un metro cúbico caben 587 kilogramos por metro cúbico, la densidad del gas, pero con el proceso de licuefacción. Ahora, aplicándolo al sistema de refrigeración criogénica a licuefacción de gases, vamos a hacer una demostración muy pequeñísima con algo de esto. Vamos a suponer que este es nuestro gas, determinada cantidad de X, lo que sea. Se somete a cambios de temperatura por medio de un ciclo, baja la temperatura, por ello baja la presión, baja la densidad, que la densidad no es más que nada que la cantidad de kilogramos por unidad de volumen. Eso todos lo sabemos como estudiantes de ingeniería. Ahora, al cambiar la temperatura, lo que obtenemos es una reducción en el volumen. No quiere decir que sea completamente líquido o completamente gaseoso, es una combinación de gas líquido dentro del recipiente. Una vez que extraemos todo el calor, toda la temperatura disminuye en base al material que estemos utilizando. Una vez que se disminuye la temperatura, ya extraímos el calor, pasa a un filtro separador de líquido que el líquido ya es almacenado a los recipientes especiales, recipientes criogénicos, que se llaman así.
Este recipiente lo que hace es almacenar el gas ya en su forma líquida a determinada temperatura, claramente por debajo de cero. Ahora, después de extraer lo que es el calor del gas, disminuir su temperatura, disminuir las presiones, se procede al tercer paso. El tercer paso es el almacenamiento en recipientes criogénicos listos para su transporte. Y el cuarto paso es el transporte para poder llevarlo al destino a donde sea que tiene que llevarse, o cualquier parte que se va a mover o almacenar. Esa es la diferencia. Lo que se hace principalmente es disminuir la temperatura para que exista un cambio de fase, y en base a eso poder manejar cantidades extremadamente grandes. Como lo mencioné anteriormente, aproximadamente y según los cálculos, la relación es de un 587% más en líquido que en gas. Eso quiere decir que, por ejemplo, tenemos el gas 0.737 kilogramos por metro cúbico, y en ese mismo metro cúbico podemos aguardar el mismo gas. Bueno, como aplicación general para la industria, vamos a suponer que tenemos igual un metro cúbico de gas natural, tal cual, a una presión atmosférica, y nos cuesta $20, por ejemplo. En cantidad de masa es 0.737 kilogramos. Y vamos a suponer que ahora lo sometemos a un proceso de refrigeración criogénica. Tenemos el mismo metro cúbico del mismo gas a la misma presión atmosférica y tenemos un costo igual de $20. La diferencia es que en kilogramos, o la densidad, aumenta hasta un 500%, lo cual quiere decir que si lo dividimos, o por más que lo intentemos comprimir, tendremos que hacer 500 viajes de cierta forma para poder transportar un metro cúbico de gas refrigerado criogénicamente a un metro cúbico de gas sin algún tratamiento general. Entonces, en términos económicos, existe una gran diferencia y una gran relación para que este sea eficiente y rentable. Como vimos, la relación es brutal, ¿no? Ahora, el sistema de criogeneración o sistema de refrigeración por criogeneración es más utilizado en lo que es áreas científicas, tecnológicas, por ejemplo, la conductividad o la superconductividad de materiales. Es donde se aplica este tipo más de refrigerantes. Y para ello utilizamos un fluido, el nitrógeno principalmente, hidrógeno, dióxido de carbono, helio seco, helio líquido. Para eso ya depende de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a utilizar. Pero si lo aplicamos a... Bueno, aquí ya tenemos lo que es las conclusiones. En conclusiones generales, la utilización de sistemas de refrigeración por medio de sistemas criogénicos es comúnmente utilizada en equipos científicos, como lo mencioné anteriormente, para avances de la ciencia y tecnología, superconductividad generalmente, y se está trabajando para los sistemas de refrigeración criogénicos en las personas. Es algo simplemente una idea, pero esa se puede aplicar según la ciencia en esa área. Como por ejemplo en los temas de superconductividad que ya mencioné. Otra aplicación es en la industria del gas natural por licuefacción o cambio de temperatura, el cual se usa para disminuir los espacios que este puede llegar a utilizar, y con ello reduciendo cantidades volumétricas en unidad de masa y ahorrando gastos económicos, ya que son de gran importancia para el manejo a largas distancias, ya que en la aplicación de gases este disminuye de manera considerable. La bibliografía donde sacó la información es todo esto. Y con esto se concluye la presentación e investigación de lo que son los sistemas de refrigeración criogénica enfocada para los gases, la licuefacción de gases. Gracias.